Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos gozamos en Dios porque nos permite nuevamente llegar a esta hermosa fecha en la historia de nuestro pueblo mexicano. Hoy, 15 de septiembre del año 2020, pues festejamos un aniversario más de la independencia de nuestro país y como buenos mexicanos que somos, pues vamos a festejarlo teniendo este culto especial. Sabemos que por la contingencia no podemos reunirnos, pero nos gozamos porque sabemos que ustedes allá en casita, pues también, pues vamos a adorar juntos al Señor y pues vamos a iniciar este servicio especial orando a nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad nuevamente, Señor, de poder alabar tu bendito nombre, poder exaltarte, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas, lo que has hecho en nuestro pueblo mexicano. Sabemos, Padre, que tú eres el Dios soberano, que todo está en control tuyo. Y mi Padre, pues un día permitiste que nuestro país fuera esclavizado, pero también un día permitiste que fuera libertado. Gracias, Señor, porque podemos recordarlo en este día, en esta hora. Y pues, Padre, que este culto, este servicio, sea en olor fragante delante de tu presencia, que bendigas a tu iglesia y que pongas en un mismo sentir en cada uno de nosotros de alabarte y bendecirte, mi Dios. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo, lo que harás, mi Dios. Tenga misericordia de nuestro pueblo mexicano, Señor, tenga misericordia de nuestra gente. Te alabamos, mi Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Pues vamos a leer una porción de la palabra de nuestro Dios. Voy a dar lectura al Salmo número 121, que nos recuerda que nuestro Dios es nuestro guardador. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pues es un hermoso salmo que nos recuerda que nuestro Señor está al pendiente de cada uno de nosotros, que nuestro Dios es maravilloso y pues no nos desampara. Y pues de eso somos testigos cada uno de nosotros, como el Señor ha estado presente, ¿verdad? Ahora, hermanos, pues vamos a continuar deleitándonos en la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar lectura al pasaje en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 8. Le vamos a dar lectura de los versos 21 al 38. San Juan, capítulo 8, versos 21 al 38. Dice de la siguiente manera: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús:
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Muy bien, pues en este pasaje, hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo pues anunciaba desde ese momento el propósito por el cual había venido a este mundo. Y el propósito es darnos libertad, pero no una libertad temporal, sino una libertad eterna. Liberarnos del pecado que hay en nosotros, liberarnos del pecado que hay en la humanidad. Y pues hoy, que es 15 de septiembre, es una buena oportunidad para recordar que todos somos pecadores, que todos necesitamos ser libres del pecado y que Jesucristo es el libertador, que Jesucristo es el Salvador. Aprovechemos esta oportunidad para seguir compartiendo el Evangelio y que muchos más lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos ahora a pasar a un periodo de cantos. Vamos a entonar unos cantos para la gloria del Señor, no sin antes leer también en el Salmo 149 de los versos 1 al 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Vamos a entonar ahora estos cantos con nuestros hermanos del grupo de alabanza.
Muchas gracias damos al Señor por estas hermosas alabanzas que acabamos de entonar. Y pues regresando a la palabra del Señor, les invito a buscar ahora en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versos 20 al 23. Proverbios, capítulo 1, versos 20 al 23. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Bueno, pues este proverbio Dios inspiró a Salomón para hacernos ver que Dios todos los días está llamando al arrepentimiento, que todo lo que acontece en este mundo es para que cada uno de nosotros nos demos cuenta que necesitamos de Dios, que necesitamos de un Salvador, que tenemos que ser libres del pecado, y eso solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a ponerse cómodos ahí en sus hogares. Vamos ahora a ver un pequeño sketch que pues nos narra parte de la historia de nuestro país, pero todo ello encaminado hacia el plan soberano de nuestro Dios, que es la libertad de nuestros pecados. Los dejo con este sketch. Tizoc, mira el recuerdo que me trajeron de Guanajuato. Ahora tú, ya hasta pareces vaca. Oh, ya estate, es un recuerdo de Dolores. Dolores te van a dar nomás que te escuche María. Pues Felipe. ¿Quién es esa Dolores? Ya te escuché. Te quirisi, María. Que no sabes inglés. Ya estate. Pues es de allá del grito de Dolores. Pues ¿qué le hiciste? ¿Por qué gritó pobrecita? Ya cálmate, María. El Felipe está hablando de la independencia de México, ¿verdad, Felipe? Claro que sí, Tizoc. Ya ves, tú que no me explicas. Está bien, te voy a contar. Hace muchos años los españoles nos conquistaron. Fueron como 300 años de esclavitud, hasta que un hombre se levantó para liberar el pueblo. Yo sé quién fue ese señor. Fue Moisés, ¿no? El de las plagas y todo eso. Ay, Tizoc, no seas inculto. Estoy hablando de allá del año de 1810. La historia de Moisés, pues eso fue otra cosa y fueron 430 años. Ya entiendo. Como eran muchos años de esclavitud. Por eso le daban Dolores. ¿También tú? ¡Hurra! Dolores es un pueblo del estado de Guanajuato, donde empezó el movimiento de independencia. Es más, les voy a presentar a la esposa del patrón, Don Domínguez. Buenas, muchachos. ¿Cómo han estado? Enseño. Bien, señora. Bien, patroncita. Qué bueno. Mire, disculpe que le hayamos molestado, pero es que quería ver si pudiera usted, pues, explicarle aquí a María y a Tizoc, que son bien incultos. Claro que sí. Mira, Felipe, les voy a platicar la historia de nuestra independencia. Les cuento. Antes que se iniciara el movimiento de independencia, se realizaron varias reuniones llamadas conspiraciones. La primera en 1793, pasando casi 15 años, la segunda en 1808, la tercera en 1809 y la nuestra que inició en 1810 en San Miguel el Grande, convocada por los capitanes Ignacio Allende y Mariano Abasolo. Y se agregaron José Mariano Michelena, hermanos Ignacio, Juan Aldama. Como el pueblo en ese entonces era fiel seguidor de la iglesia, pensaron en invitar a un sacerdote a fin de convencer a todo el pueblo. Por eso
Allende invitó a Miguel Hidalgo y Costilla, quien era cura de dolores. Oiga, señora, ¿y no me pudiera presentar ese que cura los dolores? Ahora, María, ¿de qué me estás preguntando? Ese cura del que yo te estoy hablando es el que ahora les llaman sacerdotes. Ese cura en ese tiempo así le decían. Ah, lo que pasa es que tengo aquí un dolor desde hace tiempo en el cuadril. No se me quita. No, María, tú al que tienes que ir a ver es al médico para que te cure ese dolor que tienes. No, pues sí. Bueno, te sigo contando, María. Pon atención en la historia. Después de las reuniones, se traspasaron a la ciudad de Querétaro, donde se sumaron un grupo de letrados, como don José Miguel Domínguez y una servidora, quienes aceptamos que las reuniones fueran en nuestra casa y eran conocidas como juntas literarias o academias literarias. Los planes eran llevar a cabo el levantamiento armado el 1 de octubre de 1810 y luego lo pospusimos para el 2 de diciembre, pero fuimos descubiertos y tuve que avisarle a mis amigos, de tal manera que uno de ellos tuvo que llamar al pueblo y tocó la campana de la iglesia. Sí, señora, yo vi esa película. Es la de El Jorobado de Notre Dame. Ay, Tizoc, si vieras que la incultura te bruta. Estamos hablando de aquí, de México. Bueno, te sigo contando, pero como fuimos descubiertos, mandamos a avisar al pueblo de Dolores a don Miguel Hidalgo. Pero mejor que se los cuente mi amigo el Miki. ¡Oh, Miki! ¡Luis Miguel! ¿Cómo dice? No, tú no. Es don Miguel Hidalgo y Costilla. Gracias. Yo les seguiré contando. Miren, cuando me avisaron en la madrugada del 16 de septiembre, recuerdo que exclamé, sí, lo he pensado bien, y veo que estamos perdidos, y que no queda más recurso que ir a matar gachupines. Y así salí, se tocó la campana de Dolores, reunida la gente, grité la siguiente arenga: ¡Viva América! ¡Viva la religión! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! A partir de ahí nos movimos por diferentes puntos del Bajío, como Atotonilco, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao. En ese andar fui nombrado capitán general de América. A Allende le fue dado el nombramiento de teniente general. Al llegar a Guanajuato, el 28 de septiembre, los realistas se resguardaron en la Alhóndiga de Granaditas. Era un edificio muy fuerte. Fue ahí donde un hombre llamado Juan José de los Reyes, más conocido como el Pípila, se amarró a la espalda una piedra e incendió la puerta, y nosotros los insurgentes tomamos la Alhóndiga. Después de eso, el virrey Venegas ofreció una recompensa de 10,000 pesos por las cabezas de los líderes, y por parte de la iglesia el obispo de Michoacán, Manuel Abad, me excomulgó junto con todos los seguidores del movimiento. De ahí tomamos Valladolid el 30 de octubre. Derrotamos a los españoles en el Monte de las Cruces gracias a la excelente estrategia de José Mariano Abasolo, de Mariano Jiménez e Ignacio Allende. Pero el 21 de marzo de 1811 fuimos apresados en Acatita del Baján, Coahuila. Un servidor, Allende, Gama y Jiménez, y junto con otros miembros de la insurgencia. Nuestras cabezas fueron colgadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Todo esto, te cuento, fue la primera etapa. Para la siguiente etapa los dejaré con otro amigo mío, don José María Morelos y Pavón. ¡Órale! ¡Hasta un guajolote traían! ¿Qué dices eso, Tizoc? Pues no dice que traía un pavón. Ay, Tizoc, no te digo de la incultura. Pavón era su apellido. Ah. Miren, en resumen, yo fui nombrado jefe insurgente en el sur del país y fui comisionado por Miguel Hidalgo para tomar ranchos y ciudades importantes, aunque la principal función fue ocupar el puerto de Acapulco, considerado estratégico para la comunicación en la Nueva España. Para 1814 logré conquistar la mayor parte del sur y parte del centro, en la región actual del estado de Morelos, donde me convertí en el principal enemigo del ejército realista. A la muerte de Hidalgo, yo tomé la lucha de independencia y el 14 de septiembre de 1813 presenté ante el Congreso Constituyente celebrado en Chilpancingo el documento titulado Sentimientos de la Nación.
en donde se defienden los derechos elementales de los individuos, se propone un gobierno representativo dividido en 3 poderes y manifiesta que la libertad emana del pueblo. En diciembre de 1815, San Cristóbal Ecatepec fui fusilado por orden del virrey de la Nueva España, don Félix María Calleja. Fui nombrado siervo de la nación debido a la entrega para lograr que México fuera no solo una nación libre e independiente, sino también soberana. Después de mi muerte, don Vicente Guerrero siguió la lucha en el sur hasta 1820, mientras por parte de los realistas nombraron a Agustín de Iturbide para acabar con Vicente Guerrero, pero en vez de combatirlo, el 10 de febrero de 1821 se entrevistaron y ocurrió el famoso abrazo de Acatepa y proclamaron el Plan de Iguala en la declaración a México como un país independiente. Y de la unión de las fuerzas surgió el ejército trigarante. El nuevo virrey, don Juan de O'Donoghue, solo llegó para firmar los tratados de Córdoba el 24 de agosto, en los cuales se reconocía la independencia, y así el 27 de septiembre Iturbide entró a la Ciudad de México y consumó la independencia de México, es decir, éramos libres ya del yugo español. ¿Libertad? Pero, ¿cuál libertad? Si los hombres siguen siendo esclavos del odio, de los vicios, de la maldad. Tienes razón, Tizoc. Este movimiento nos dio una libertad o independencia de España nada más. Pero el hombre vive pensando en ser independiente de Dios. Y esa es la razón de que viva esclavo del pecado. Pero hace como 2020 años vino el verdadero libertador. Deja y te lo presento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Recuerden, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mesmamente, Él es el verdadero libertador. Ahora te invitamos a escuchar este mensaje. Muy bien, pues ha llegado el momento ahora de la exposición de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano Ezequiel, pastor de la Iglesia Bautista de Manuel. Antes les vuelvo a dar lectura a algunos versículos de San Juan 8, el verso 32, 34 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy buenas noches a todos. Nos da gusto que estén con nosotros, recordando nuestra libertad como mexicanos. Para iniciar, les invito a que hagamos una oración y después leeremos un pasaje. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites recordar la libertad que tú diste a nuestro pueblo mexicano. Pero también te rogamos que nos des el entendimiento a través de tu Espíritu Santo para que podamos comprender nuestra necesidad de esa verdadera libertad espiritual que todos necesitamos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que leamos allá en el Evangelio de San Juan,
en el capítulo 8, versículo 31 al 36, que dice de la siguiente manera: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El tema que en esta noche queremos hablar se titula: La verdadera libertad solo está en Cristo. Y vamos a iniciar conversando con respecto a este tema, recordando que el día de hoy estamos celebrando uno de los eventos de más relevancia en nuestra historia como mexicanos, y esto es la independencia nacional. Nuestro pueblo fue liberado de la esclavitud española para pasar a formar una nación independiente y soberana. Fue a partir de ese hecho memorable que como mexicanos cada 15 de septiembre nos reunimos para celebrar nuestra libertad, lo cual nos da mucho gusto ver a las familias con sentido patriótico vistiéndose con sus trajes típicos de los colores de la bandera mexicana y disfrutando de la gastronomía que es rica y abundante en nuestro país. Además, como mexicanos, nos alegramos mucho que en nuestro país podamos contemplar sus bosques, sus montañas, sus ríos y sus playas, siendo una de las más bonitas y más visitadas en todo el mundo. Pero también hemos de reconocer con tristeza que nuestro pueblo, que decimos tener libertad y tantas cosas hermosas, se cometen muchos abusos y crímenes en aras de esta libertad, por lo cual se hace necesario que veamos por qué nos conducimos de esta manera. Así que, dada la ocasión especial que hoy estamos recordando, es bueno entender qué es la verdadera libertad de la que queremos hablar. Y lo haremos a través de este pasaje del Evangelio de Juan que hemos leído. Para ello, nos apoyaremos en dos puntos de vista de lo que es la libertad. Libertad desde la perspectiva humana, que se centra en el yo y en el exterior del hombre. Y la segunda es libertad desde la perspectiva de Cristo, que se centra en la necesidad interior del hombre. Así que iniciamos con el número 1, libertad desde la perspectiva humana. La libertad desde la perspectiva humana se centra en el yo del hombre. Yo quiero ser libre para hacer lo que yo quiero y como yo lo considere que está bien. Desde nuestra perspectiva, cada uno considera la libertad a su propia conveniencia. Y esto lo vemos en el relato que nuestro Señor Jesucristo hizo con estos hombres, o en la conversación que nuestro Señor Jesucristo hizo con estos hombres aquí en el Evangelio de Juan. Nuestro Señor inició una conversación con un grupo de hombres judíos que habían creído en Él y les anima a que permanezcan en su palabra para que conozcan la verdad y así puedan ser verdaderamente libres. Conocer la verdad es conocer a nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Y permanecer en Él es permanecer en su palabra. Pero cuando esos hombres escucharon esto,
lo tomaron como una gran ofensa, ya que desde su perspectiva ellos consideraban estar en libertad. Su respuesta no fue muy favorable. En el versículo 33 le respondieron de la siguiente manera. Dice así, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La libertad que necesitaban era espiritual. Y como judíos que eran, sí entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso es que la respuesta de ellos fue: linaje de Abraham somos. Ellos no estaban pensando que eran libres como nación, porque ya habían sido esclavos de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia, y ahora eran esclavos del Imperio Romano. Pero aún así se sentían libres espiritualmente por el hecho de ser judíos, lo cual el Señor les dice que no es así. Estos hombres se sentían muy orgullosos de ser judíos, descendientes de Abraham, a quien Dios les había hecho las promesas de gracia y salvación. Se consideraban dignos de recibir las promesas que Dios les había hecho al patriarca. Además, se consideraban ser libres por el simple hecho de ser descendientes de él, y que por herencia les correspondía todas estas bendiciones. Pero el Señor les hace ver que su forma de pensar o de ver la libertad que ellos están considerando no era la correcta, ya que con sus acciones solo estaban reflejando lo contrario a lo que ellos profesaban ser. En su vida se veía egoísmo, orgullo, arrogancia, malos deseos, hábitos pecaminosos, los cuales indica claramente que ellos no eran libres como pensaban ser, sino que eran esclavos del pecado, ya que solo hacían lo que su amo, el pecado, les pedía. Y ellos no podían ser liberados de esa esclavitud mientras no creyeran en la verdad que Cristo les estaba predicando. Entonces, con ello vemos que desde su perspectiva humana, ellos simplemente decían que eran libres porque pertenecían a un pueblo que había sido escogido por Dios y eran descendientes de un hombre al cual Dios había dado promesas de gracia y salvación a su pueblo, y que por lo tanto ellos se consideraban ser una nación libre espiritualmente porque Dios estaba con ellos. Esa es su perspectiva que ellos tenían con respecto a la libertad. Pero el Señor Jesús les muestra el otro aspecto de lo que es la libertad. Y así que vemos nuestro segundo punto, la libertad desde la perspectiva de Cristo. Y esta libertad desde la perspectiva de nuestro Señor se centra en la necesidad interior del hombre. Esto es en el corazón del hombre. El hombre tiene una gran necesidad de ser liberado de su pecado. Porque ante esta necesidad que el Señor ve en la vida de estos hombres judíos y que estaban ahí cerca de Él, Él les hace ver que necesitan ser liberados de este pecado que los tiene esclavizados. Versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De nada le servía
a ellos pertenecer a una gran nación como lo era el pueblo de Israel si estaban esclavizados en el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 16, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El pecado esclaviza a las personas y no pueden por sí mismas liberarse de él. El Señor les indica que hay pecado en sus vidas, por ello no lo quieren aceptar, porque su perspectiva con respecto al pecado era diferente al pensamiento de Dios. Pero este pecado lo único que iba a hacer en sus vidas es llevarlos a la muerte. Los hombres están esclavizados en los vicios del alcohol, de las drogas, del adulterio, del robo, del egoísmo, de la mentira, de la idolatría, del homicidio. Y aunque saben que están mal, no pueden abandonar su pecado porque están esclavizados en ellos. Esto es lo mismo que pasa con nosotros. Aunque somos un país libre, no somos libres del pecado. Hay pecado en nuestro corazón y es por eso que se cometen tantas atrocidades en nuestro México, como decimos, lindo y querido. El que vive en el pecado, su padre no es Dios, aunque él pueda decir que está cerca de Dios, sino que su padre es el diablo. Y las obras del diablo son las que él hace, porque su amo lo tiene controlado a través de los malos hábitos y los malos deseos, los cuales no puede dejar. En el contexto de nuestro pasaje, dice de la siguiente manera a partir del versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo el que comete pecado está en esta condición. Él está esclavizado por el diablo y quiere hacer los deseos que su padre el diablo pone en su corazón. El deseo de matar a Jesús era porque les estaba hablando de su necesidad y de la verdad que él les venía a enseñar con respecto a su estado que se encontraban. Por ellos, dice el Señor, al ver esta necesidad, les dice lo siguiente en el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
El único que puede liberarnos de nuestra esclavitud del pecado a través de la fe en Él es Cristo Jesús. Si alguien no quiere creer en Cristo, morirá en sus pecados. Por eso os dije, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis, dice el versículo 24 del capítulo 8. Todo el que está en esta condición de esclavitud de pecado no podrá estar con Dios, porque la paga del pecado es la muerte. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice en su primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Esta muerte es la separación de Dios por toda la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre. Así es como lo afirma el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, que dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el lugar a donde iremos, o a donde irán todos aquellos que viven en pecado y que se deleitan en el mismo. Pero Dios, que es misericordioso y en su gran misericordia, nos quiere liberar y nos quiere dar esa verdadera libertad del pecado solo a través de Cristo. Y nos dice ahí mismo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, en la segunda parte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo ya pagó por el pecado de todo aquel que cree en Él. Todo aquel que se acerca a Jesús puede ser perdonado de su pecado y puede ser liberado. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo tuvo que morir en la cruz, tuvo que pagar por nosotros. Él era justo, nosotros somos pecadores, para que al poner nuestra fe en Él, nosotros podamos tener perdón. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo era justo y nosotros injustos. Él murió para que tú y yo podamos tener vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en Él. Él ya pagó por nuestros pecados. Ahora tenemos que creer en Él para ser libres de la condenación del pecado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18, nos afirma esto y dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la realidad del hombre. El hombre que se siente libre, pero que en realidad no lo es. El hombre que vive aún esclavizado en el pecado y que no se da cuenta. El Señor Jesús nos está mostrando que somos esclavos del pecado porque estamos dominados por Él y hacemos cosas que el mismo pecado nos está incitando a hacer. Para ser liberados tenemos que creer en Cristo, venir a Él para que Él nos perdone. Así que, mi amigo, en esta noche yo te quiero animar a que vengas a Cristo,
Tú puedes gozar de esa verdadera libertad que Cristo nos da. Solo tienes que venir a Él reconociendo que eres pecador. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que pedirle que te perdone y también invitarle a que venga a tu corazón. Y Él te dará la libertad, la verdadera libertad que tú necesitas, y te librará también de la condenación del pecado. Él te dará esa vida eterna junto a Él, en donde estaremos gozándonos para siempre y alabando a Dios con toda libertad, porque Cristo ya pagó en la cruz. Así que hoy te animo para que tú vengas a Cristo. Vamos a orar y así concluimos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella nos muestras cuál es nuestra condición. Sí somos una nación libre, pero no somos libres del pecado, Señor. Y sabemos que tú quieres liberarnos de la esclavitud del pecado. Ayúdanos para que podamos entender nuestra realidad y podamos venir ante tu presencia pidiendo perdón y recibiendo la verdadera libertad y también recibiendo esa vida eterna que tú nos prometes cuando hemos creído en ti. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sus sol y sus
Damos gracias a Dios nuevamente porque su palabra ha sido expuesta con total claridad y el anhelo de cada uno de nosotros como creyentes es que muchos más puedan entregar su vida también a nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, como bien dijo ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 8. Entonces, pues la invitación está abierta, la palabra de Dios ha sido clara y pues la decisión es de cada uno de ustedes que todavía no han creído en el Señor. Dios está dando oportunidad para que puedan arrepentirse y ponerse cuentas a Dios. Sabemos que la vida es pasajera, pero lo que tenemos seguro es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos para estar con Él y gozar de una vida eterna. Vamos a terminar este tiempo, vamos a hacer una oración para concluir este tiempo, pues agradecerle a nuestro Dios por esta exposición de su palabra. Vamos a terminar orando. Santo y bendito Dios, te damos muchas gracias por lo bueno que has sido con nosotros, por habernos dado la oportunidad, Señor, de meditar nuevamente en tu palabra. Mi Dios, que tu palabra siga transformando vidas, siga cambiando corazones, que mi Padre, muchos más puedan llegar también a entregar su vida a ti, y que mi Señor, pues, cuando estemos en la eternidad contigo, Padre, pues, gozándonos, podamos ver que muchos, Señor, entregaron su vida a través del mensaje del Evangelio que se ha expuesto en esta hora de la tarde. Gracias, Padre, porque pues tuviste misericordia de nuestro país en un tiempo, permitiste, mi Dios, todo lo que aconteciera en su historia, y Padre, pues permitiste también que el Evangelio llegara a nuestro país, que pudiese llegar a nuestros seguidos, que tu Espíritu Santo transformara nuestras vidas y poder ahora tener la comunión contigo. Alabado seas, mi Señor, en tus manos como siempre nos encomendamos, rogando de tu misericordia y de tu bondad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga.